Tengo esta noche una gran sorpresa. Amén. Es una sorpresa. ¿Por qué sorpresa? Porque la enseñanza esta noche, yo voy a hacer los intentos. Le garantizo. I will try. Yo voy a hacer el intento de no gritar. No le garantizo cómo, pero al menos lo voy a intentar, porque esta noche es noche de gente inteligente. No quiere decir que lo que gritamos sea muy bruto, sino que esta noche es de reflexión, de análisis, porque Dios salva es a inteligentes. Los torpes y los brutos no pueden estar en el cielo, no van a estar, porque la Biblia, aquí está el pueblo más inteligente. Es un pequeño grupo comparado con Elizabeth o con New York o New Jersey, pero realmente este grupo que el Señor escogió hoy, que les dio el tiempo y la predisposición para venir, es un grupo muy inteligente. Aquí está el grupo seleccionado por el Señor para escuchar lo que va a escuchar. Y no va a decir por qué Dios en el reino de los cielos no va a haber gente bruta ni ignorante. Porque la iglesia es el pueblo más inteligente. Porque la Biblia dice: porque el apartarse del mal es la inteligencia. Y el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Amén. Por lo tanto, esta noche va a ser inusual. Reitero, voy a intentar no gritar, ¿ok? Entonces, por favor, abran la Biblia en 3 partes. ¿Amén? Lucas 21, Hebreos 4:12, Lucas 21:33 y 2 de Timoteo 3:15. Ruego el favor a los hermanos estar muy pendientes con las citas que vamos a mostrar. La Biblia dice en Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, en síntesis, la palabra de Dios es viva y eficaz. Diga eso. La palabra de Dios es viva y eficaz. Lucas 21:33. El Señor habló de que todo iba a pasar, pero sus palabras no iban a pasar. Lucas 21:33. Quedó escrito por el evangelista Lucas las palabras de Jesús. Lean esto en voz alta. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y en 2 de Timoteo 3:15 dice algo delicado inherente a lo que estamos mostrando, relacionado, muy cerca. 2 de Timoteo 3:15 dice, lean esto por favor: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, esta noche, con la ayuda del Señor, el tiempo que me queda, creo que vamos a salir mucho más temprano del mal. Amén. Vamos a mirar con la ayuda del Señor Jesús y a demostrar contundentemente esta noche para los amigos, las amigas y todos los hermanos que están aquí aglutinados conmigo. Vamos a demostrar contundentemente que la Biblia es la palabra de Dios.
Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Bienaventurados los que un día creímos sin necesidad que se nos mostraran evidencias. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Pero siempre es bueno mirar las evidencias que quizás usted desconozca. A nosotros, bueno, no sé, aquí en Estados Unidos, yo el tiempo que viví aquí, yo nunca lo escuché, ni tampoco lo escuché en Canadá. Aquí en Norteamérica al pastor se le respeta mucho. Uno nota en inmigración, en todos donde uno se mueve, que el pastor es respetado, considerado y tenido en alta estima aquí en Norteamérica. Gracias a Dios por eso. Esa es una de las razones por la cual Estados Unidos se ha mantenido hasta el momento como potencia mundial. Esa es una de las razones. Los demás pueblos todavía han podido encontrar la forma de ni siquiera igualar a Estados Unidos. Rusia tiene apenas 2 portaaviones. China está construyendo el segundo. Estados Unidos tiene 22. No hay forma de acercarse. Estados Unidos todavía el euro no ha tumbado al dólar. El dólar es la moneda internacional como es el inglés. ¿Por qué tanta bendición en Estados Unidos? El que haya logrado vivir aquí en Estados Unidos y lograr un estatus, el que sea, ya sea que no haya arreglado sus documentos o que los haya arreglado, debe estar agradecido primero con el Señor y con este país. ¿Y por qué tanta bendición y por qué no pueden atentar? A pesar de las amenazas del Oriente, de Rusia y de todo, que lo vamos a matar, que tenemos un misil indetectable, todas esas cosas. ¿Y por qué no operan? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es sencillo. Estados Unidos es el primer país en toda la tierra, y revisa estadísticas, que más ha apoyado el Evangelio y la palabra de Dios. Ningún país en la tierra tiene más misioneros regados por todo el mundo y mártires que les han quitado la cabeza como Estados Unidos. Por lo tanto, los ojos de Dios están puestos en Estados Unidos. Lo más grande índice de mortalidad por el COVID-19 fue Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué tanta bendición? Porque Dios le ha placido, en términos vulgares, le ha dado la gana de bendecir a Estados Unidos, porque Estados Unidos apoya a Israel. Y Israel es el pueblo elegido de Dios con promesa. Y se cumple esta palabra: a todos los que los maldigan, yo los voy a maldecir. Por eso algún vecino de Colombia se murió, porque usted lo puede ver en YouTube. Dijo él, usted lo puede mirar en YouTube, un vecino de Colombia, no doy nombres propios. Él dijo: maldito sea Israel. Lo maldigo desde mis entrañas y desde mis vísceras. Y con todos los médicos que tenía a su disposición en una isla, y con todos los médicos que tenía a su disposición en el país con más extensión territorial del planeta, con todo eso se murió. Y un pastor, esta anécdota quizás usted la desconozca, hubo un pastor que fue allá al palacio y pidió audiencia, desesperado el pastor, y era un pastor de la iglesia del nombre de Jesús, y finalmente el hombre accedió, pues háganlo pasar, y le concedió, y el pastor solamente le dijo: presidente, por favor, pida perdón públicamente, no maldiga al pueblo de Dios, porque está escrito, y le mostró el texto de Génesis capítulo 11, capítulo 12. Aquí está escrito: no haga eso. ¿Y qué pueblo de Dios va a hacer ese? Y desde aquí usted también le dijo: pastor, lo vuelvo a maldecir. Y le dijo el pastor: lástima, hasta luego. Y salió. Cáncer en las vísceras, donde él había pedido, y se murió. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no se puede pisotear. Nadie juega con eso. La palabra de Dios es viva y eficaz. Qué bueno que pusieron ese texto. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Ahí está.
Cuidado con desatender lo que Dios te está diciendo esta noche. Es un consejo que te doy. Por lo tanto, vamos a demostrar. Para esto le voy a hacer una ilustración. Si quiere me colabora y me ayuda. A ver, vamos a mirar, a nombrar tres literatos que deben tener las siguientes 5 características. Bueno, escuchen bien. ¿Cuántos literatos? ¿Con cuántas características? 5. Hoy vamos a dialogar, hoy vamos a estar tranquilos. Las siguientes 5 características deben ser las siguientes. Número 1, que sean del mismo continente. ¿Cuál era el número 1? El número 2, que hablen el mismo idioma. ¿El número? Número 3, que sean contemporáneos, o sea, edades parecidas entre ellos. Que sean contemporáneos. Edades parecidas, correcto. La cuarta, que tengan el mismo perfil o cercano perfil cultural. Tenga el mismo perfil cultural. Y el quinto, que tengan el mismo perfil o cercano socioeconómico. Entonces, le recapitulo. 3 literatos que tengan las siguientes 5 características. 1, que sean del mismo continente. 2, que hablen el mismo idioma. 3, que sean contemporáneos, edades parecidas. 4, que tengan el mismo perfil o cercano cultural. Y 5, que tengan el mismo perfil o cercano socioeconómico. Entonces les ayudo con el primero, es de mi país, nació en Aracataca, Colombia. ¿Cómo se llama? ¿O se llamaba? Gabriel García Márquez. Muy fácil, sí señores. Es uno de los premios Nobel que tiene Colombia. Bien, Colombia tiene 2 premios Nobel. Uno de literatura y otro de la paz. Yo me quedo con el primer Nobel. Con el primero Nobel de literatura. El otro no me está molestando. A ver, entonces, ya tenemos el primero, ¿no? Literato. Es un literato, ¿no? Un escritor. Nómbreme obras de este señor. 100 años de soledad, pues claro. El coronel no tiene quien escriba. Bueno, etcétera, etcétera. El segundo debe tener las 5 características del aula. Mismo país, mismo idioma, contemporáneo, etcétera, etcétera. Muy fácil. Todavía vive. Y eran antagonistas los dos cuando vivían. Hubo problemas por ahí entre las esposas y cosas de esas. Peruano. Mario Vargas Llosa, también premio Nobel de Literatura, ¿no? Sí, nunca coincidieron en su pensamiento, pero ese califica, ¿no? Ambos de Sudamérica. Hablaban español o hablan español o hablaban los dos, ¿sí o no? Edades parecidas. Mismo perfil cultural, literatos, y el mismo perfil socioeconómico, parecido. Califica Mario Vargas Llosa. Y el tercero, busquemos el tercero. Pablo Coelho. Coelho no calificó porque Coelho era brasilero, hablaba portugués. Sí, el chileno. Pablo Neruda, sí, correcto. Ahora me das un número de cédula, hermano. Bien. Pablo Neruda, muy bien, cierta. Sí, ese califica. De Chile. ¿Sudamericano también? Sí. No. Claro. ¿Hablaba español? Sí. ¿Era más o menos contemporáneo a Gabo? Sí, más o menos parecido, sí.
El mismo perfil cultural, claro, literato también, ¿no? Poeta, Pablo Neruda. Y un libro de Neruda, y otro que admiré mucho antes de que muriera, leí muchas de sus obras, por ejemplo, Borges. Yeah. Tremendo poeta, muy bien. Y también que tiene el mismo perfil socioeconómico, Pablo Neruda, chileno, sí, califica entonces. Ahora se hizo un experimento, eso ya se hizo. Los científicos hicieron este experimento y espero que su respuesta coincida con los científicos. Hicieron este experimento y para ese experimento entonces le hago la pregunta a usted. Si viviera Gabo, viviera Pablo Neruda y se reunieran, ejemplo, aquí en Estados Unidos, con la Academia de Lenguas, y la Academia de Lenguas le pusieron la siguiente misión a los tres: señor chileno, señor peruano, señor colombiano, váyase usted para Santiago, usted se va para Lima y usted se va para Bogotá, Colombia, y van a escribir la siguiente obra. Mire que le va a dar la ventaja con la temática. Van a escribir la siguiente obra: prosa en poesía. Un poeta tiene que saber de prosa, ¿no? Prosa en poesía. Y le vamos a dar 3 años para que la escriban. El uno en Santiago, el otro en Lima y el otro en Bogotá. Ya. Pasaron los 3 años. La pregunta que le hago a ustedes es, no les adelanto la respuesta científica, que ya hicieron el experimento. La pregunta que les hago es, después de 3 años, con la ventaja de tener la misma temática, ¿coincidirán en sus escritos? No. La respuesta es esa: no. Va a ser imposible, y con la ventaja que le dieron la misma temática, porque cada cabeza es un mundo, y a pesar de que tengan la misma temática, no van a coincidir ni van a concatenar sus conceptos. Ahora escúcheme, amiga y hermana. La Biblia fue escrita en 3 continentes: África, Asia y Europa. La Biblia fue escrita en 3 idiomas diferentes: hebreo, arameo y griego. La Biblia fue escrita por más de 40 personas con diferentes perfiles sociales, lenguas, idiosincrasias y culturas. La Biblia fue escrita durante un periodo de 1600 años, que comprende más de 60 generaciones. La Biblia fue escrita por más de 40 personas, desde un rey como Salomón hasta un copero del rey como Nehemías, desde un militar como Josué hasta un pescador como Pedro, desde otro pescador, hijo de Zebedeo, como Juan, que escribió Apocalipsis, hasta una reina como Esther. La Biblia fue escrita por diferentes personas, diferentes nacionalidades y lenguas. Y se hizo una pregunta una vez en una reunión de científicos en el Museo Louvre en París. Alguien preguntó: ¿cómo es posible que la Biblia coincida? ¿Cómo es posible que escritos de Moisés, aproximadamente de 1200 a 1400 años antes de Cristo, que lo escribió en sánscrito, lo escribió en un idioma totalmente diferente? ¿Cómo es que coincida con escritos como, por ejemplo, Apocalipsis, que se escribió en griego? ¿Qué tiene que ver Moisés con Juan? Moisés se crió en un palacio con faraón Ramsés II. Era hijo putativo de un rey, porque lo agarraron cuando se iba a ahogar en un río. Se crió en el palacio de faraón. ¿Y cómo es posible que fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y se escribe en cuneiforme, hebreo, el original de los manuscritos de Corán?
¿Y cómo es posible que este señor coincida que en otra época, 1200 años después, con un tipo que está en una isla desterrado por el Imperio Romano? Se rascaron la cabeza. Porque comparemos, por ejemplo, esto, solamente para abreviar el tiempo, que hay miles de datos. Abra Génesis 17:1 y lo vamos de una vez, cierra, para que se vaya preparando con Apocalipsis 1:8. Note esto. Note la palabra todopoderoso. Esa palabra, usted sabe que el hebreo tiene acentuación pasiva y activa. En nuestro idioma, esta palabra que está en hebreo no puede ser escrita con T minúscula. Fue escrita con el carácter adecuado para darle la acentuación positiva y activa a esa palabra. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. El todopoderoso no es lo mismo que el poderoso. El todopoderoso es el que todo lo puede. El poderoso puede algunas cosas, pero el todopoderoso es el que todo lo puede y solo hay uno. Esto lo escribió Moisés, no hablaba griego, no hablaba nada. En Apocalipsis 1:8, Jesús se le aparece a Juan y le dice estas palabras, Jesucristo a Juan: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Coinciden en que solamente hay un Dios sobre todo el universo. Coinciden en que solamente hay un Todopoderoso y coinciden en que tanto el pueblo de Israel tenían un solo Dios y adoraron un solo Dios, y ahora los apóstoles y la iglesia debe tener un solo Dios también y no dos ni tres. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Cómo hicieron para coincidir? El anciano en el Museo del Louvre dijo, les hago esta pregunta: ¿es posible coincidir 40 autores en 3 continentes, con 3 idiomas? No son contemporáneos entre sí, no tienen diferentes perfiles sociales, culturales y socioeconómicos, y coinciden perfectamente. Son 31.102 versículos que tiene la Biblia y ningún versículo se contradice. Todo es una simetría perfecta. ¿Cómo hizo esto? Y el presidente del Congreso en Louvre dijo estas palabras. Solamente hay una respuesta. Lo escuchamos al doctor, un anciano de casi 90 años, y dijo esto: la única respuesta es esta, que la Biblia fue escrita por hombres, seres humanos, pero inspirados por una solamente, Dios. Si a usted no le basta esto y sigue analítico allí como sudándose, quizás esto, pero todavía como que no lo creo, anda. Entonces, te digo lo que nos dicen en mi país, en Colombia. Aquí nunca lo escuché, yo se lo oí cada rato. Viví en Canadá un tiempo, estudié en Canadá. Aquí viví en Estados Unidos, el martes le dije dónde viví. Pero yo nunca escuché eso acá. Aquí se respetan los pastores. Bueno, al menos la mayoría. Aleluya. Porque algún grosero no ha de faltar. Pero en términos mayoritarios, aquí se respetan los pastores. Entonces, aquí hay algo interesante. Si vamos a hablar de evidencias, si vamos a hablar de un pastor que predica la palabra de Dios, el pastor
pastor, pues no se puede contradecir. Lo que diga aquí, lo que predica aquí, se cumple porque se cumple. Porque es que no lo está diciendo el pastor. El pastor es simplemente un transmisor. Quiere decir que yo leo un texto, entonces, bueno, porque el pastor lo elaboró. No, yo simplemente soy un bable por el cual Dios habla. Esto ya el Señor lo había inspirado, el que lo inspiró y lo escribió. Alabanza al nombre del Señor. Así que bajo esa premisa, aquí no está hablando Harvey Bermúdez, está hablando Dios por medio de él. Alabanza al nombre del Señor. Entonces, hay algo acá. En Colombia, a los pastores, los cristianos son brutos, los cristianos son ignorantes. De un momento a otro alguien resulta por ahí siendo pastor. No, ¿dónde estudió en la universidad 10 años de teología? O qué sé yo. Los pastores, los cristianos son ignorantes, como yo lo creía, porque yo era ateo. Dios me llamó siendo ateo. Yo era líder en la universidad del marxismo-leninismo. Todas las teorías de Engels, Federico Engels, yo las depositaba a mis compañeros. Para mí Dios no existía. Yo me burlaba de la Biblia. Yo creí en ese entonces lo que dijo Charles Marx: la religión es el opio del pueblo. Me leí El Capital como 20 veces. Entonces me sabía casi el Capital de memoria, ¿no? Entonces, en mi ignorancia, siempre dije: Dios no existe. Esto es mentira, con mi cabello largo aquí en la espalda. En ese entonces, pantalón de terlenca o tacampana, zapatos de 15 centímetros y la suela como de llanta de tractor. Algunos que se están riendo creo que lo usaron. Y estando aquí hay uno, parece. Reconózcalo, Carlos. Digo que amén. En ese entonces yo ignoraba lo que hoy en día, por la gracia de Dios, me lo concedió que lo supiera. Alabanzas al nombre de Dios. Amén, amén. Digan gloria a Dios. Entonces, ignorantes, no saben nada. Bueno, vamos a mirar. Si sabes mucho y haces alarde de tu sabiduría y tu coeficiencia intelectual, entonces te pregunto esto. Contéstame. ¿Con qué argumento me puedes demostrar lo que la ciencia ignoraba? Hasta 1963. Museo del Louvre en París, la mejor universidad de aquí de Estados Unidos, de todo el mundo, Oxford en Inglaterra. Los pasillos eran llenos de gente carcajeándose, riéndose de la Biblia. Pobres ignorantes, pobres brutos, gente de bajo intelecto intelectual, bajo perfil. Hablan de una Biblia que no está probada, es la Biblia mentira y se acaba de probar. Se acaba de probar porque en todas esas universidades los pasillos llenaron de burladores, diciendo hasta 1963 que la Biblia se contradecía y era motivo de burla con el Salmo 19. Ponga el Salmo 19 del 1 al 6 y ahí se va a dar cuenta por qué es motivo de las carcajadas. La gente dándole la razón a Engels, la gente dándole la razón a Sartre. Miren, dice la Biblia: los cielos cuentan la gloria de Dios. Esto ya produjo carcajadas. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras.
ni es oída su voz. Salmos 19, el 1 al 6. Ahora, y por toda la tierra salió su voz. Ahí se va a dar cuenta por qué, de qué está hablando. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y o sea, el sol, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. O sea, habla de una trayectoria. Está diciendo que el sol sale, el sol se desplaza. Y las carcajeras están diciendo, sabemos que hasta un niño sabe que el sol no se desplaza, es la tierra la que gira alrededor del sol por el movimiento de traslación y emite el día y la noche por medio de rotación. Así que estos ignorantes están diciendo, que escribió, este bruto que escribió el Salmo 19, está diciendo que el sol es el que se desplaza. Ignorantes. Y la gente se carcajeaba. Hasta 1963 la NASA descubrió que todo nuestro sistema solar, empezando que la Biblia no dice que el sol gira alrededor de la tierra, dice que se desplaza. 1963 la NASA descubrió que nuestro sistema solar, la Vía Láctea, con todos nuestros 9 planetas, incluyendo la Tierra, se desplaza por el éter, por el espacio, a una fantástica velocidad constante de 150,000 kilómetros por hora. Estamos viajando por todo el universo y usted no se da cuenta. Ni se dieron cuenta nunca los que se burlaron de la Biblia. Esto lo descubrió la NASA en 1963 y ya Dios lo había escrito en el Salmo 19 por medio de David. Porque a Dios nadie le sale adelante, nadie sabe más que Dios. Una alabanza para el Señor. David era astrónomo. David no era astrónomo, David era un campesino. David era un montañero como yo, que nací bajo un palo de café en Colombia. David era un montañero que andaba por allá pastoreando ovejas. No sabía nada de astronomía. Así que David, ¿qué va a saber esto? No lo sabía David, lo sabía el que inspiró a David. Levante la mano y dice, ese es Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Que nos dicen ignorantes. Bueno, ¿sabías tú que nos dices ignorantes a nosotros? Reitero, aquí en Estados Unidos yo no escuchaba esa falta de respeto. Pero bueno, de pronto lo haya, ¿no? Uno no sabe. ¿Sabías tú lo que se maneja a nivel popular? ¿Qué es lo que dice la gente en biología? Que los ríos nacen en las montañas. Eso es lo que la gente cree. Los ríos nacen por la montaña por medio de los nudos, por medio de los geysers que se forman en las montañas. Las quebradas entonces nacen en la montaña y después se convierten en ríos. Y entonces la gente cree que los ríos nacen en las montañas por medio de los complejos. Se equivocaron. No es así. En el siglo XIX, 1800, casi 70, hubo un hombre que fue a la isla Galápagos en Ecuador, inglés, se llamaba Charles Darwin. Charles Darwin descubrió el ciclo del agua. ¿Qué es el ciclo del agua? La evaporación. Evaporización, condensación y precipitación. Eso es el ciclo del agua. Eso lo escribió Charles Darwin. ¿Y por qué se descubrió entonces el ciclo del agua? Porque ahí se comprueba el Eclesiastés 1:7. Y Charles Darwin demostró que los ríos no nacen en las montañas, como la gente popularmente cree. Los ríos nacen en el mar. ¿Cómo así, pastor? Es que una quebrada no viene del mar, una quebrada viene de la montaña, ¿no? Muy bien, por medio del ciclo del agua, Charles Darwin demostró: el sol calienta los océanos. Esto ocurrió desde el principio, porque Dios es sabio y poderoso.
calienta los océanos, el agua se evaporiza, sube en forma de vapor. Pero aquí Dios hace un milagro con su poder, que solo lo hace Dios, en beneficio de todos los seres orgánicos, los animales y el ser humano. ¿Qué hace Dios? Las moléculas de sal son más pesadas que el aire. El hidrógeno y el oxígeno es más liviano. Por lo tanto, las moléculas de sal, los océanos son salados. Las moléculas de sal no suben, se quedan en el océano. Y por eso la composición del agua es H2O, dos moléculas de hidrógeno por una de oxígeno. ¿Qué pasa? Que el hidrógeno y el oxígeno suben, se vaporizan en forma de vapor. Eso es agua. Sube hasta las alturas y se condensa. Y cuando se condensa se forman nubes. Y vienen los vientos y desplazan las nubes. Las desplazaron hacia las montañas. Y cuando se las desplazan a la montaña y se condensa, se precipitaron las aguas y empezaron a llenar, a inundar y a formar las cuencas hidrográficas en las montañas. Y de ahí salieron los ríos. Pero esa agua venía del mar. Alabanzas al nombre del Señor. Lean esto. Esto lo escribió Salomón casi 900 años antes de Cristo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Aleluya. ¿De dónde vinieron? Del mar. Salomón era un científico. Salomón era otro montañero. Él no era astrónomo ni biólogo. No lo supo Salomón. Lo supo el que inspiró a Salomón. Levante la mano derecha y diga: Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Levante la mano derecha y declare esta noche: Dios todo lo sabe. Él es todopoderoso. Nadie sabe más que Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Una alabanza para el Señor. ¿El grito o seguimos así charlando? ¿Estamos así? Bien, gracias. 1500, pregunto, 1500 años antes de Cristo, ¿existían los telescopios? De la respuesta es no. ¿De dónde viene el vidrio? De la arena. De la arena. Entonces, ¿existían los telescopios 1500 antes de Cristo? ¿Existían los telescopios? No existían. ¿Existían los globos propulsados por gas? No. Por lo tanto, hay esto. ¿Quién me dice de qué denominación es este billete de Yareos? De Yareos. Bien, hasta ahí. Ahora, el hermano o los hermanos que están de la mitad hacia atrás, ¿de qué denominación es este billete? ¿Lo está viendo? No. ¿Lo está viendo? No, no lo está viendo. Escuchó por lo que están aquí. Por lo tanto, hay algo aquí interesante. El único que está viendo el billete en toda la plenitud soy yo. Usted no. Usted lo ve bajo otra perspectiva. El único que le consta y puede asegurar que es de 10 soy yo. Por lo tanto, así sucede con la tierra. Lo recojo antes que... Yo llego a pasar. Es que se me olvide. Por lo tanto, el único que le consta cómo es la tierra 1500 años antes de Cristo es uno que la mira desde las alturas. Dios. Y escucha esto.
¿Cómo hizo Job para saber esto? Si no habían telescopios, ni habían globos, y mucho menos el avión. Los aviones fueron inventados en 1912 por los hermanos Wright, estadounidenses. Ellos fueron los que inventaron los aviones. 1912, siglo XX. ¿Cómo hizo Job 1500 años antes de Cristo para escribir esto? Job 26:7, léalo y deleítese. Lea en voz alta. Él, o sea Dios, extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Job vio la tierra colgando, no, la vio el que la vio de las alturas, Dios. Job no supo esto, lo supo el que inspiró a Job. Amén, amén. Alabanzas al nombre del Señor. Una alabanza para el Señor. Otra alabanza para el Señor. Los científicos en los tiempos de Albert Einstein aseguraron, inclusive Albert Einstein por medio del libro de la teoría de la relatividad del espacio, aseguraron en la década de 1950 que el éter, o sea el universo, fue hecho de átomos visibles y tangibles. Ejemplo, los gases. No hablaron de los gases. Nadie habló. Se creyó que el Big Bang disparó átomos, se formó el átomo por medio de la explosión del Big Bang, y que entonces los átomos, los iones, se repelen entre sí mismos y dieron origen al átomo que conocemos hoy en día, la parte más diminuta de la materia, invisible a los humanos. Y entonces dijeron, aunque sea invisible, forman una roca, forman una madera o que lo que sea. Por lo tanto, el universo se hizo de átomos visibles y tangibles. Se equivocaron. La NASA descubrió en el siglo XX que el universo no se hizo de átomos visibles. Al contrario, se hicieron de átomos invisibles, o sea, gases. No lo supieron los primeros científicos. Y escribieron sus libros de astronomía. Eso fue apenas en el siglo XX. Estamos en el siglo XXI, apenas hace menos de un siglo, ¿no? Porque estamos en 2023, apenas hace 2023 o 2024 años que entramos en el siglo XXI. Amén. Hace 24 años estamos en el siglo XX, ¿no? Amén. Entonces, los científicos, o sea, hace menos de 24 años, no sabían esto, nunca lo supieron. Lo escribió en la década del 50 y apenas la NASA lo vino a descubrir, que el universo se hizo de átomos invisibles. Lea Hebreos 11:3. Lean todos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Alaben al Señor. Amén. Un pastor de otra denominación me dijo en una ciudad muy lejana de aquí, me dijo, pastor, estaba en la conferencia esa noche y dijo, pastor, yo discrepo de usted, aquí no está hablando del átomo, me dijo el pastor de otra denominación. Y le dije yo, ¿y por qué no está de acuerdo conmigo? Porque usted dijo que esto eran átomos, y aquí está, cuando dice de lo que se ve, fue hecho de lo que no se ve, está hablando de Dios, que es invisible. Y le dije, no, te equivocas, amigo. El texto en griego dice de lo que, está hablando de un elemento, de una cosa. Dios no es una cosa. Si se refería a Dios, el texto diría de quien no se veía. Se arrancó la cabeza y dije, tiene razón. Está hablando del átomo. ¿Cómo hizo el escritor de los Hebreos para saber esto? Y dije, no, él no lo sabía. Lo supo siempre el que inspiró al escritor de la Biblia. Levante la mano y diga, Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Prometí terminar a la hermana 8:45, me quedan 4 minutos. Podemos terminar ya. ¿Terminamos o le doy un dato más? No, no, no.
Están aburridos, o están mal, o están atentos. Pues si están atentos, hasta que no se paren y le den un aplauso al Señor, no sirvo. Sí, la gente se preguntaba, ¿cómo hace la tierra para sostenerse en el vacío entonces? Vinieron muchas teorías por los astrónomos y los geólogos. Es por la oscilación, es por la traslación, el movimiento de la velocidad que la Tierra tiene alrededor del Sol, que la traslación produce las estaciones, o es la rotación sobre su propio eje que produce los días y las noches. Por eso el cinturón de asteroides no se precipita sobre el planeta. La Tierra se sostiene en el vacío, es por su movimiento y su velocidad. Se creyeron muchas cosas. La NASA descubrió entonces, en pleno final del siglo XX, por qué se sostiene la Tierra. Y la respuesta fue sorpresiva para la ciencia. La Tierra, y además descubrieron por los biólogos que la célula comienza en el agua. Por eso es que la Biblia dice los primeros seres orgánicos, Génesis capítulo 1, verso 18 en adelante, los primeros seres orgánicos fueron los peces. Coincide y concuerda con la ciencia. ¿Por qué la Tierra se sostiene en el vacío? Está Júpiter también, ¿no? Está Vulcano, Urano, Plutón, Marte, Neptuno, Saturno con sus anillos, pues ya no tienen agua, ¿no? ¿Y por qué se sostienen? Entonces vino la pregunta sobre la Tierra. La Tierra es diferente, tiene oxígeno, tiene ley de gravedad. Por lo tanto, si tiene ese vacío de casi 100 kilómetros, la gravedad no alcanza a sostener la Tierra sobre el vacío. Los otros planetas se sostendrían lógicamente por el mismo sistema solar, pero la Tierra no. La Tierra, dadas las condiciones que tiene agua, oxígeno, la Tierra tiene que salir disparatada por el océano, por el éter. ¿Por qué se sostiene? ¿Y de dónde viene la Tierra? La NASA descubrió que la Tierra se sostiene por las 3/4 partes que lo componen: agua. Y que la Tierra no vino el agua extraída de la Tierra. La Tierra es al contrario, la Tierra viene del agua. ¿Cómo así? Y por eso es que Génesis dice: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y por eso dice, es que en el Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y aclara cuál fue la materia prima en el verso 2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y los científicos se rascaron la cabeza. Entonces la Tierra, ¿por qué se sostiene? Y descubrieron que la Tierra se sostiene y proviene del agua. El escritor a los Hebreos, capítulo 3, verso 5. El apóstol Pedro, que era un iletrado y del vulgo, escribió las siguientes palabras. Pedro ni siquiera sabía casi ni escribir. Segunda de Pedro 3:5. Pedro dijo esto, como lo supo, y lo va a leer. Segunda de Pedro 3:5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste.
Aleluya. Digan aleluya. ¿Tengo tiempo para el último? Se le permite. Amén. Ahora sí se la verdad. Ahora sí le digo la verdad. Este es el último. Venga. ¿Se lo digo o no? Sí. Digan fuerte, predícalo, pastor. Entonces, mira. ¿Con qué evento y en qué año se homologó la redondez de la tierra? ¿Qué nos dicen a nosotros los pastores ignorantes? ¿Con qué evento? Sí. ¿Y en qué año? ¿En qué? 1492. ¿Qué día? No, estuvo muy cerca. Se homologa la redondez de la tierra con el arribo de 3 carabelas atestadas de delincuentes y criminales. Porque el rey de España le dijo a Cristóbal Columbus: váyase y muéranse, porque la tierra es plana. Estás loco, Cristóbal. Y él dijo: tranquilo, déjenme los principales delincuentes que yo me los llevo. Y llegaron aquí a Centroamérica, a una isla, y gritaron tierra firme. Eso fue el 12 de octubre de 1492. Estamos hablando del siglo XV, ¿no? 1492 es siglo XV. Hasta esa fecha. Añitos un poquito atrás, Johann Kepler casi le cuesta la vida cuando en Alemania dijo que él sospechaba que la iglesia, la tierra es redonda. Américo Vespucio también lo dijo y casi lo mata. Eso estamos hablando del siglo XV, por Dios. Isaías fue escrito, el libro de Isaías fue escrito en el 755 años antes de Cristo. Otro dato. Albert Einstein dijo que el universo era cóncavo. Los científicos descubrieron que el universo es como una cortina. Esa fue la palabra que dijeron. Una cortina que pende, oscila como una cortina el universo. Y hasta antes de esa fecha, en 1492, la gente creía que la tierra era plana. De hecho, algunos hoy en día, y yo no sé qué grado de intelecto tienen o qué tienen en la cabeza, dicen que la tierra la tierra es plana. Las fotos de allá de la luna, eso es puro montaje. Y el transbordador, todos los transbordadores, eso es puro montaje. La luna se ve. Y el satélite, y el Hubble, eso es puro montaje, eso es pura mentira. Entonces, mire, no hay ni razón para discutir con estas personas. Entonces, miren, hasta la humanidad se creyó todo el discurso que la tierra era plana. Solo en el siglo XV se descubrió que la tierra no es plana. No tiene forma de cuadrado, ni mucho menos de un triángulo. La tierra tiene forma circular, achatada ligeramente en los polos. Redonda, mi amigo. Cuando hablamos de círculo, no estamos hablando del cuadrado, es antagónico. Entonces, cuando estamos hablando de círculo, es redondo. Redondo. Diga todo, redondo. Este campesino, ¿cómo hizo para saber eso? No lo descubrió Cristóbal Columbus. No, ya
Dios lo había dicho. 755 años antes de Cristo. Isaías capítulo 40, verso 22. Aleluya. Hablando del Señor, hablando de Dios. 40. Isaías escribe, Isaías 40, 22. Isaías capítulo 40. Dice, Él, o sea Dios, está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¿Quién sabe más que Dios? Nadie. Ustedes son fanáticos, ustedes están locos, ustedes son ignorantes, ustedes no saben lo que es la vida, no saben la vida no saben. Tú eres el que no sabe lo que es la vida, lo que es la verdadera felicidad. ¿Tú crees que tu felicidad depende de un pedazo de bazuco o un gramo de yo no sé qué? ¿Tú crees que la felicidad depende de ver que el Barcelona le gana al Madrid o el Madrid al Barcelona? ¿Tú crees que tu felicidad depende de que Messi levante una copa o Cristiano Ronaldo? ¿Tú crees que eso se te dura un poco? Porque el Barcelona le gana al Madrid el 0-4 hace un año y esta semana le ganó el Madrid 4-0 allá. Así que los que lloraron de felicidad están llorando hoy de tristeza. Porque el mundo lo que te da te quita, lo que Dios te da no te lo quita. Estamos hablando. Por eso yo dije que esta conferencia era para gente. Levanten la mano los inteligentes. Los que no levantaron, entonces, ¿qué son? It's a prank. Es una broma. Escuchen. Con estas evidencias, con todo respeto, levante la mano el que crea esta noche que la Biblia es la palabra de Dios. Amén, amén. No, déjeme la mano arriba, por favor. Amén. Esto no es para cobardes, que saca la mano y después la esconde. Levante la mano derecha con firmeza, con decisión. El que haya creído con esta conferencia que el Señor en su misericordia nos dio, que la Biblia es la palabra de Dios. Levante la Biblia los que la tienen. Gracias a Dios por lo que no solamente la tienen en Si la celular. traen también es la Biblia. Si la tienen en celular, pues gloria a Dios por eso también, ¿no? Algo se lee. Pero no dejes la costumbre de tener la Biblia física. Es una bendición. Tenga en tu aplicación, pero tenga también, manténla en tu mano. Amén, hay que mantenerla. Levanten la mano derecha los que no la tienen. Ahora levanten las dos manos con las Biblias o sin las Biblias y declare esta palabra. Ahora sí grite. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. Amén, amén, amén. Tú lo declaras. Que eres muy inteligente y sabes lo que tú escuchaste, eso lo puedes confrontar fácilmente. Compruébalo. No te he dicho mentiras. Entonces, si la Biblia es para la palabra de Dios, ahí viene la respuesta. ¿Por qué nosotros, los hombres, nos peluqueamos bien? Porque la Biblia dice que es deshonroso al hombre dejarse crecer el cabello. Por eso el hombre de Dios debe estar bien peluqueado. Amén, amén. Por eso nos peluqueamos. Y por eso yo me bajé esa melena que la tenía aquí en la espalda, siguiendo los Beatles y comiendo chicle de los Rolling Stones. Las hermanas se ponen falda y no se pintan en la medida de otras que no siguen a Dios. No es porque aquí el pastor las regañe y le ponga normas. No.
es porque han conocido a Dios a través de la Biblia y han dejado atrás la maldad. Es por eso. Nosotros no volvimos a las discotecas, Sí, Señor. ni a emborracharnos, ni a trabarnos con lo que usted ya sabe, porque nos hayan prohibido un pastor o algo. Así es. Porque la Biblia Amén, amén. nos enseñó a no hacerlo. Fíjense, nosotros diezmamos, ofrendamos, damos ofrendas, diezmos, primicias y votos, no porque nos estén robando, Así es. ni se estén aprovechando de nuestra ingenuidad. Este pueblo es muy inteligente y no se deja manipular. ¿Sabe por qué nosotros ofrendamos, diezmamos, damos primicia y voto? Porque la Biblia está escrita por Dios. Está escrita por hombres inspirados por Dios. La Biblia dice, ¿sabe por qué nos arrepentimos? Porque este mismo libro que usted acaba de decir que es la palabra de Dios, es mala idea, además una torpeza, permíteme la expresión con todo respeto, es una torpeza terrible andar en contra del más grande que hay. Si la Biblia fue escrita, inspirada por Dios y es la palabra de Dios, yo no debo estar en contra del Todopoderoso. Yo debo acogerme y acercarme al Todopoderoso para hacerme amigo de Él. Por eso Él dijo, yo quiero que sean mis amigos. Vosotros seréis mis amigos cuando hagáis lo que yo os mando. Por eso nosotros no volvimos a la discoteca, por eso no volvimos a la salsa, que yo gané concursos de salsa con mi hermana en Cali. Soy caleño, ¿no? Y hacía hasta la parada, la hoja y todo eso. Y todo eso. ¿Y por qué no volvimos? Hace 44 años jamás pasó por mis labios. Yo era alcohólico. Jugué en el Deportivo Cali 3 años. Me echaron del Cali, fútbol profesional. Me echaron del Cali porque el kinesiólogo me volvió mis camisetas que entrenamos en el Limonar en Cali, me volvió a aguardiente, a alcohol. Y le dijo al doctor, al presidente del Cali, que era Alex Gorayer, le dijo, Bermúdez es un alcohólico. Y me llamaron al Chipichape y ahí tenían mi camiseta. Y Gorayer dijo, tú eres alcohólico. Y yo le dije, sí, doctor, porque mi tinto a las 6 de la mañana era un aguardiente blanco del Valle, basado así de aguardiente. Y fuera de eso, Brille, Chacarel, Joncamón, que es séptimo cielo en Cali, octava con 25, allá iban a castigar a Baldoso. Sí, eso. Y me dice el presidente, o el Cali o tu aguardiente. Y le dije yo, el aguardiente. O el Cali tu taekwondo, porque ya empezaba a entrenar taekwondo. Y me perdí varios torneos, varios partidos de Cali por estar compitiendo en taekwondo. Y me dijo, no puedes seguir con el Cali o tu taekwondo. Y le dije, el taekwondo. Y me dijo, entonces estás despedido del Cali. Y le dije, chao, chao. Y me fui y nunca más volví. Hasta que se encontró Aleluya. el otrora drogadicto y alcohólico, se encontró de frente con el que inspiró este libro. Alabanzas al nombre del Señor. En Palmira Valle, Colombia, América del Sur, latitud norte, longitud occidental. Allí me encontré con el Señor. Aquí hay una mujer que me conoció, ella, de la familia de los Domínguez, fueron testigos de mi conversión. Gracias al Señor que me da los castigos. Gloria a Dios, alabanzas al nombre del Señor. Aquí está el otrora, el antiguo ateo, con una Biblia en la mano, diciéndoles a ustedes, Dios existe, es real. En el nombre de Jesús, diga gloria a Dios, diga gloria a Dios, diga gloria a Dios. El mismo libro te dice, y les dijo,
Ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Tomarán en manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y se ha cumplido el pie a la letra. Este mismo libro, inspirado por Dios, te dice: arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este mismo libro me dice que el Señor está a punto de venir por la iglesia. Los acontecimientos mundiales te lo demuestran. Todo se ha cumplido como lo escribieron ellos, porque el Señor lo sabe todo.